Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy exploraremos uno de los episodios más impactantes y documentados en la historia de los fenómenos aéreos no identificados. Un caso que sacudió la capital de los Estados Unidos y que, hasta el día de hoy, sigue siendo citado como uno de los incidentes más desconcertantes y respaldados por la tecnología de la época. Prepárense porque vamos a viajar a 1952, al corazón de Washington, D.C., cuando los cielos de la capital fueron testigos de lo que muchos consideran la prueba más sólida de la visita de objetos que no provenían de la Tierra. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban, comenten y compartan este episodio, porque lo que están a punto de escuchar no es solo historia. Es un misterio que aún no ha sido resuelto. El verano de 1952 en Estados Unidos estaba marcado por tensiones políticas, paranoia nuclear y el inicio de la Guerra Fría. El país entero vivía bajo la sombra de la amenaza soviética, mientras que la Fuerza Aérea estadounidense reforzaba sus sistemas de defensa aérea. Fue en ese contexto, cargado de incertidumbre y vigilancia extrema, que ocurrió lo impensable. Los radares de la capital comenzaron a detectar intrusos desconocidos en el espacio aéreo más protegido del planeta. La primera noche fue el 19 de julio de 1952. En la sala de control del aeropuerto Nacional de Washington, hoy conocido como el Aeropuerto Reagan, los operadores de radar comenzaron a notar algo extraño en sus pantallas. Objetos no identificados aparecían sobre la capital. Al principio, pensaron que podía tratarse de un error técnico, quizá una falla en el radar o una distorsión atmosférica. Pero pronto descartaron esa posibilidad, porque los ecos aparecían y desaparecían con movimientos inteligentes, cambiando de rumbo, acelerando y deteniéndose de forma que ningún avión conocido de la época podía replicar. Al mismo tiempo, en la torre de control del aeropuerto Andrews, a unos kilómetros de distancia, otros radares confirmaban lo mismo. No era un error aislado, era algo real. Y lo más perturbador de todo, esas luces comenzaron a ser vistas directamente por pilotos y por ciudadanos comunes en tierra. Testigos oculares describieron objetos brillantes, moviéndose de forma errática sobre los monumentos más icónicos de la ciudad, incluyendo el Capitolio y la Casa Blanca. Los militares reaccionaron con rapidez. La Fuerza Aérea ordenó el despegue inmediato de cazas F-94 Starfire para interceptar a los intrusos. Sin embargo, cuando los aviones se aproximaban, los objetos simplemente desaparecían de las pantallas de radar, como si hubieran sabido que estaban siendo perseguidos. Y lo más desconcertante sucedía minutos después. Cuando los cazas se retiraban, los objetos reaparecían, como burlándose de las fuerzas de defensa. La prensa local captó la historia y pronto se desató un torbellino mediático. La población estaba en alerta porque no se trataba de simples rumores. Los controladores aéreos, los radares militares y los propios pilotos habían confirmado que algo real estaba sobrevolando la capital. Era imposible ignorarlo, pero lo sorprendente no terminó allí. Una semana después, exactamente el 26 de julio de 1952, los radares volvieron a registrar el mismo fenómeno. Objetos misteriosos sobrevolando la capital estadounidense en plena noche. Una vez más, luces extrañas fueron vistas a simple vista. De nuevo, cazas fueron enviados y, otra vez, los intrusos demostraron una capacidad de evasión imposible para cualquier tecnología conocida. En este segundo episodio, incluso pilotos comerciales en vuelo reportaron haber visto luces intensas moviéndose de manera errática, confirmando lo que los radares y militares ya habían registrado. El fenómeno fue tan grande que la Fuerza Aérea no pudo ocultarlo. La presión mediática alcanzó niveles nunca vistos y el 29 de julio de 1952 se convocó una de las conferencias de prensa más grandes en la historia del Pentágono hasta ese momento.
La versión oficial fue sorprendente. Los militares no negaron lo ocurrido, pero intentaron explicarlo como un fenómeno atmosférico conocido como inversión térmica. Según ellos, las condiciones meteorológicas habrían generado una ilusión en los radares, haciéndoles ver objetos que no existían. Sin embargo, esta explicación fue duramente criticada por los propios operadores de radar y los testigos, quienes insistieron en que lo que vieron era real, sólido y, sobre todo, inteligente. La oleada de Washington no fue un caso aislado. De hecho, ocurrió en medio de una serie de reportes masivos de objetos voladores no identificados en todo Estados Unidos durante 1952. Ese año fue, estadísticamente, uno de los más activos en la historia de los avistamientos. El proyecto Blue Book, la investigación oficial de la Fuerza Aérea sobre los ovnis, registró más de 1.500 casos solo ese año, de los cuales cientos permanecieron sin explicación. Pero lo ocurrido en la capital fue imposible de ignorar, porque sucedió en el centro del poder político y militar de Estados Unidos, bajo la mirada del mundo entero. Algunos ufólogos sostienen que lo que sucedió en Washington fue un mensaje claro, una demostración de poder por parte de inteligencias desconocidas, mostrando que podían aparecer y desaparecer incluso en el corazón más protegido del planeta, sin que la tecnología militar más avanzada pudiera detenerlos. Para otros, fue simplemente un error de interpretación, magnificado por la paranoia de la Guerra Fría. Pero incluso hoy, con la desclasificación de documentos oficiales, las dudas persisten. Los documentos desclasificados años después revelaron que dentro de la Fuerza Aérea no todos aceptaron la explicación de la inversión térmica. Algunos oficiales en privado admitieron que las maniobras descritas por los objetos eran imposibles de atribuir a simples reflejos en el radar. Los ecos no solo aparecían en múltiples sistemas al mismo tiempo, sino que además eran corroborados visualmente. Pilotos en vuelo describieron luces que se desplazaban a velocidades estimadas de hasta 11.000 kilómetros por hora, algo impensable para la aviación de los años 50. Uno de los aspectos más inquietantes es la naturaleza juguetona de los objetos. Parecían responder a la presencia de los cazas, apareciendo y desapareciendo como si tuvieran una inteligencia propia. En algunos reportes se menciona que las luces se mantenían inmóviles hasta que los interceptores se aproximaban y luego realizaban maniobras bruscas que desafiaban las leyes de la física conocidas. Esta capacidad de aceleración repentina, de detenerse en seco y luego desaparecer del alcance del radar, sigue siendo un enigma incluso con la tecnología moderna. La cobertura mediática fue imparable. Los periódicos nacionales e internacionales llevaron los titulares sobre los ovnis de Washington a primera plana. The Washington Post, The New York Times y otros grandes medios informaron con detalle lo que sucedía, mencionando que los radares confirmaban la presencia de los objetos. La opinión pública quedó atrapada entre la fascinación y el miedo, porque si algo podía entrar y salir impunemente del espacio aéreo de la capital, ¿qué significaba eso para la seguridad nacional? En el Congreso de los Estados Unidos también hubo voces de alarma. Algunos legisladores exigieron explicaciones claras al Pentágono, conscientes de que la población necesitaba respuestas. Para los ciudadanos comunes, aquello era una confirmación de que los visitantes de otros mundos podían estar aquí, justo encima de sus cabezas. Para los militares, era un dilema aún más grave: admitir que algo desconocido había penetrado el espacio aéreo más vigilado del mundo equivalía a reconocer que no tenían control absoluto de los cielos. Lo que también resulta curioso es cómo la oleada de Washington coincidió con otros avistamientos alrededor del mundo en esas mismas fechas. En América Latina, Europa y Asia se reportaron fenómenos similares, con descripciones de luces brillantes, desplazamientos imposibles y apariciones repentinas en los radares. Algunos investigadores han sugerido que 1952
Fue un año de actividad global sin precedentes, como si algo hubiera decidido hacerse presente de manera deliberada. El proyecto Blue Book, encargado de investigar estos incidentes, clasificó el caso de Washington como uno de los más relevantes de su archivo. Sin embargo, la conclusión oficial fue que no existía evidencia de que se tratara de naves extraterrestres, repitiendo la explicación de la inversión térmica. Aún así, documentos internos reflejan que los propios investigadores tenían dudas. La versión pública se utilizó más como un mecanismo de control social que como una respuesta científica sólida. Era más fácil calmar a la población con una explicación meteorológica que admitir la existencia de un fenómeno aéreo desconocido e incontrollable. Con el paso de las décadas, los archivos comenzaron a abrirse lentamente. En la década de los 70 y 80, gracias a la Ley de Libertad de Información en Estados Unidos, ufólogos y periodistas obtuvieron memorandos, reportes y transcripciones de las noches de la oleada. En ellos quedaba claro que los operadores de radar estaban convencidos de que lo que veían eran objetos sólidos. No era ilusión, no era error. ¿Y si esos objetos eran reales? La gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Quién los controlaba y con qué propósito? Algunos teóricos sostienen que los ovnis de Washington fueron parte de un experimento militar secreto, quizá pruebas de nuevas tecnologías de vuelo desarrolladas en medio de la Guerra Fría. Otros creen que se trataba de visitantes no humanos, mostrando deliberadamente su poder en la capital más resguardada del mundo. Incluso hay quienes piensan que pudo ser un juego de desinformación, diseñado para confundir tanto a la población como a las potencias rivales. Lo cierto es que más de 70 años después, la explicación definitiva sigue siendo esquiva. El impacto cultural de la oleada fue enorme. Marcó un antes y un después en la percepción pública de los ovnis. Las imágenes de luces sobre el Capitolio se convirtieron en íconos de la ufología, repetidas en libros, documentales y películas. Y para la comunidad militar y científica, representó un reto que hasta ahora no ha podido resolverse. ¿Cómo explicar un fenómeno aéreo registrado simultáneamente por radar, testigos en tierra y pilotos en vuelo? Incluso hoy, con las recientes declaraciones del Pentágono sobre fenómenos aéreos no identificados, la oleada de Washington sigue citándose como un antecedente clave. Es uno de esos casos que no puede descartarse como fraude ni como ilusión colectiva. Es historia oficial, respaldada por documentos militares, y al mismo tiempo es un misterio sin resolver. Con el tiempo, la oleada ovni de Washington quedó grabada en la memoria colectiva como una advertencia, un recordatorio de que existen fenómenos que superan nuestro entendimiento y que, aun con la tecnología más avanzada de la época, no pudieron ser controlados ni explicados. Lo más inquietante es que, pese a los intentos oficiales de minimizarlo, la evidencia persiste. No hablamos de rumores de pueblo, ni de historias de segunda mano. Hablamos de radares militares, pilotos entrenados y autoridades gubernamentales reconociendo, aunque fuera de manera implícita, que algo desconocido estaba allí. Los años posteriores estuvieron marcados por un silencio estratégico. El gobierno estadounidense, a través del proyecto Blue Book y de otras investigaciones, continuó recopilando información, pero rara vez compartía detalles con el público. La oleada de 1952 se convirtió en un ejemplo incómodo, un caso que mostraba que la fuerza aérea más poderosa del mundo había sido superada por un fenómeno que no podía controlar. No había manera de presentarlo como una victoria, así que lo más fácil fue relegarlo al olvido, enterrarlo bajo explicaciones técnicas y excusas meteorológicas. Sin embargo, la comunidad de investigadores y ufólogos nunca dejó de analizarlo. Durante décadas se han realizado simulaciones, estudios de radar y revisiones de documentos oficiales, y aunque las explicaciones convencionales apuntan a ilusiones atmosféricas, ninguna logra justificar la totalidad del caso.
La sincronía entre lo captado en radares independientes, los testimonios de pilotos comerciales y militares y las observaciones visuales en tierra sigue siendo una de las piezas de evidencia más sólidas en la historia de los ovnis. Y aquí es donde entra la reflexión más inquietante. Si en 1952 estos objetos mostraban capacidades tecnológicas tan superiores, ¿qué significa eso en la actualidad? ¿Han seguido observándonos, estudiándonos, probando nuestras defensas? ¿O fue simplemente una aparición única, una demostración para dejar claro que no somos los únicos dueños del cielo? Lo cierto es que la oleada de Washington, D.C. sigue siendo un misterio irresuelto. Un misterio que nos recuerda que, por más que intentemos controlar y vigilar cada rincón de nuestro mundo, siempre habrá algo que escapa a nuestra comprensión. Y quizás, solo quizás, eso es lo que más nos aterra. La certeza de que no estamos solos y de que, cuando quieran, pueden mostrarse justo encima de nuestros símbolos de poder, sin que podamos hacer absolutamente nada. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los capítulos más enigmáticos y documentados en la historia de los fenómenos aéreos no identificados. Si disfrutan de este tipo de contenidos, los invito a suscribirse, comentar y compartir para que más personas se unan a esta comunidad de buscadores de respuestas. Y recuerden, lo que escuchamos hoy no es una simple historia del pasado. Es una ventana hacia un misterio que aún sigue abierto.